Unos minutos con Dios. Unos minutos con Dios te cambiará la vida. Con el hermano Juan Carlos León. Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu amigo y tu hermano Juan Carlos León, y quiero bendecir tu vida hoy con una palabra que Dios colocó en mi corazón. La Biblia dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 23 en adelante: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato y los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo que las puertas de la cárcel estaban abiertas, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se prostró a los pies de Pablo y Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que con él estaban. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa, de haber creído a Dios. Conozco a un amigo que es pastor, que le sucedió que su vehículo estaba presentando un problema, no quería encender, estaba presentando fallas. Entonces él lleva el vehículo donde el mecánico, y el mecánico empieza a revisarlo. Empezó a revisar la parte mecánica, la parte hidráulica, la parte electrónica, y el vehículo no mostraba ninguna mejoría. Pasados 7 días después, dice que él fue allá donde el mecánico a ver cómo iba lo del carro, y el mecánico todavía no encontraba la razón o la causa de que el carro no encendía. Pero dice que el mecánico lo dejó un momento y salió del taller a buscar una herramienta, una pieza que le había llegado. Y en ese momento él se colocó enfrente del carro y vino a su mente una alabanza que es de pronto muy conocida por todos, que es la canción de Los muros caen. El Señor entregó en sus manos Jericó, y es lo que habla acerca de la representación de darle las 7 vueltas al muro de Jericó. Él, al recordar esa canción, dentro del carro había una guitarra, que es con la que él alaba a Dios en los grupos y en las células donde él asiste. Y dice que él tomó la guitarra y empezó a alabar a Dios y a darle vueltas al carro. Y le dio las 7 vueltas al carro. Y cuando llega el mecánico, él, después de haber terminado pues de alabar a Dios y de bendecir a Dios y de dar las 7 vueltas al carro y gritar fuerte, como dice el versículo, que gritaron los israelitas cuando dieron la última vuelta enfrente de Jericó, dice que entonces al momento llegó el mecánico, y él le dijo al mecánico: vamos a probar, vamos a meter la llave y vamos a probar para ver si enciende, para ver si se conoce la causa. Y para sorpresa de él, él mete la llave y enciende el vehículo, y el vehículo enciende de manera inmediata. Y el mecánico pregunta que qué fue lo que le hizo, que él 7 días dándole al carro y no había encontrado la causa, y él solamente metió la llave y ya. Y él lo que le dijo: ese es el poder que hay cuando sabemos alabar a Dios. Y en este pasaje de Hechos de los Apóstoles nos muestra una situación donde está el apóstol Pablo, que había sido encarcelado porque estaba predicando el evangelio del Señor. Y dice la escritura que cuando ellos lo cogen preso, los magistrados los mandan a azotar y los colocan en la cárcel de mayor seguridad, de lo cual dice que los colocaron en la cárcel de más adentro, y aún los aseguraron con el cepo. O sea que ellos estaban en una situación o en una posición bastante difícil, que era estar sentado con sus pies asegurados con el cepo. Pero dice que a medianoche ellos comenzaron a orar y a alabar a Dios con himnos, y dice la palabra de Dios que empezó a
Dice la palabra de Dios que vino de repente un terremoto y empezó a estremecer los cimientos de la cárcel, y todas las rejas de la cárcel se abrieron y todas las cadenas de los que estaban presos en la cárcel se cayeron. Y entonces, a causa de la alabanza y de la adoración, y entonces vino el carcelero, y al darse cuenta que todas las puertas de la cárcel estaban abiertas, se quería quitar la vida. Inmediatamente le gritó Pablo, le dijo que no se hiciera nada porque todos estaban dentro de la cárcel, nadie se había escapado. Entonces, al ver este hecho, este hombre viene y toma la decisión de aceptar a Jesús y preguntar qué necesitaba para ser salvo. Entonces, él fue salvo. El apóstol Pablo le dijo: cree que el Señor es Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y dice la palabra al final que ellos estuvieron alegres porque él había creído en el Señor. Me llama muchísimo la atención que en este pasaje nos muestra una grande enseñanza, que es lo que tiene que ver referente con la oración y con la alabanza a Dios. Así como en el testimonio de aquel pastor amigo que sucedió con su vehículo, fue lo mismo que pasó también con el pueblo de Dios cuando estaban enfrente de los muros de Jericó, que a través de la alabanza y de la oración Dios les regaló una estrategia, y a través de estas dos herramientas ellos pudieron derrotar a los que estaban dentro de los muros de Jericó. Y dice la Escritura claramente aquí en este pasaje muy parecido, que muestra cuál es el poder de la alabanza. El poder cuando nosotros aprendemos a alabar y adorar a Dios en cualquier circunstancia. En este pasaje encuentro 4 cosas que el Espíritu Santo quiere que atesoremos en nuestro corazón en este día. Y conforme a lo que dice este pasaje, ¿qué debemos aprender nosotros en este día? ¿Qué debemos aprender nosotros en este día conforme a lo que el Espíritu Santo nos está mostrando a través de estos pasajes? Lo primero que debemos aprender, que en la vida de Pablo y de Silas, que ellos oraron y alabaron a Dios en el momento y en la situación más difícil de su vida. Muchos de nosotros, cuando vienen los momentos difíciles, nos afligimos. Muchos de nosotros, cuando llegan las situaciones difíciles, inmediatamente nos entristecemos. Pero aquí el Señor nos está hablando y nos dice que tenemos que aprender a orar, a seguir orando, no importa cómo se encuentra la situación. Cuando más oscuro está la noche es porque ya muy pronto está por amanecer. Y las situaciones difíciles que nosotros pasamos en la vida no son eternas, son temporales. Entonces tenemos que aprender, aquí el Espíritu Santo nos enseña que tenemos que aprender a orar y a alabar a Dios aún en el momento más difícil de nuestra vida. El segundo aspecto que el Espíritu Santo quiere que atesores en tu corazón en este día es que a través de la oración y de la alabanza, todas las puertas se abren. Dice la palabra de Dios aquí que cuando ellos alabaron a Dios, dice que hubo un terremoto, un de repente, y lo primero que sucedió fue que las puertas se abrieron. Así que debemos aprender a orar y alabar a Dios hasta que las puertas se abran. Está muy pronto cuando viene la presencia de Dios. Todas las puertas se tienen que abrir, porque cuando llega la presencia de Dios viene como un terremoto que hace estremecer la cárcel donde de pronto nos sentimos que estamos encarcelados, y lo primero que hace es que las puertas se abrirán. Y en esta hora declaro para tu vida en el nombre de Jesús que todas las puertas se van a abrir en el momento que tú comiences a alabar a Dios con todo tu corazón. El tercer aspecto que encuentro y que el Espíritu Santo quiere que atesoremos en nuestro corazón es que debemos aprender que a través de la alabanza y la adoración se rompen las cadenas, se rompen los yugos. El pueblo de Israel pudo ver que el muro de Jericó se cayó a través de la alabanza. El muro era la representación de un obstáculo. Dice al apóstol Pablo y a Silas, dice que las cadenas se rompieron y cayeron, y que no solamente la de ellos, sino la de todos los presos, todos los que estaban encarcelados quedaron libres. Todos ellos pudieron experimentar lo que sucede cuando hay un corazón, cuando hay un hombre que alaba a Dios en medio de la circunstancia difícil. De pronto muchos de nosotros nos decimos, pero ¿cómo podemos alabar a Dios en el momento difícil? Pues en el momento más difícil de nuestra vida es cuando realmente Dios quiere que nosotros tengamos una alabanza
una alabanza a Él, y Él hará que las cadenas se rompan en nuestra vida. Y esas cadenas son cadenas de impiedad, cadenas de pecado, cadenas de vicios. Y creo poderosamente que en el nombre de Jesús las cadenas se romperán en tu vida en el momento que empieces a alabar al Señor. Pueden ser cadenas de ruina, de miseria, de una situación económica difícil o de escasez. Yo creo que en el nombre de Jesús, cuando alabes a Dios, esas cadenas se van a romper. Y el cuarto aspecto y el cuarto punto que el Espíritu Santo quiere que atesoremos en el corazón es que aprendamos que a través de la alabanza y de la adoración a Dios se produce salvación. Recordemos que Pablo y Silas no estaban solos. Dice que cuando ellos oraron y clamaron, alabaron a Dios en la cárcel, todos los presos los oían. Y en ese momento, cuando sucedió ese de repente, las puertas se abrieron, las cadenas se rompieron y también hubo salvación, se produjo salvación. Aquel carcelero, al darse cuenta que todas las puertas de la cárcel estaban abiertas, él intentó quitarse la vida. En ese momento el apóstol Pablo clamó a gran voz y le dijo: no te hagas daño, todos estamos aquí. Y él, al ver lo que había sucedido, él entró temblando a donde estaba Pablo y Silas a causa de la presencia de Dios y le dijo: ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? Y él le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y desde ese día hubo salvación para el carcelero y para toda su familia. Y dice que él los atendió en su casa, le limpió las heridas porque ellos fueron azotados, pero ellos estaban contentos y estaban alegres porque habían creído a Dios. Así que en este día quiero decirte lo mismo que el apóstol Pablo le dijo al carcelero: ¿realmente quieres ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y es necesario que en este día me acompañes en esta oración para que aceptes a Jesús en tu corazón y que puedas realmente entender que es una gran necesidad y será una gran bendición cuando Cristo viva en tu vida. Así que quiero que por favor que cierres tus ojos ahí donde tú estás y vamos a hacer esta oración. Repite después de mí: Señor Jesús, te doy gracias en este día porque me has hablado a través de tu palabra. Gracias por enseñarme que la alabanza a Dios cambia las cosas. Pero hoy, Señor, reconozco que soy un pecador, que me he equivocado miles de veces, pero hoy vengo a pedirte perdón. Perdóname, Señor. Te abro las puertas de mi corazón, te acepto y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de allí jamás. Amén y amén. Ahora yo voy a orar por ti. Padre eterno, en el nombre de Jesús, te doy gracias por toda persona que va a escuchar este video. Te pido en el nombre de Jesús, Padre Celestial, que seas tú colocando en sus corazones el querer y el hacer, el deseo de alabarte, Señor, y que ellos puedan experimentar que a través de la alabanza, Señor, que las puertas de las cárceles se abrirán, que las cadenas, Señor, se romperán, Padre Celestial, y que también habrá salvación para nosotros y para nuestra familia. Te pido en el nombre de Jesús que tú les apasiones y que cada día, Señor, aprendan a buscarte, aprendan a alabar, aprendan a orar, Señor, delante de ti y poder ver esos resultados que dice tu palabra, Señor, que hay liberación completa en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y recuerda que unos minutos con Dios te pueden cambiar la vida. Y aquí termina Unos Minutos con Dios. Síguenos en nuestras redes sociales.